Amigos, este es un nuevo informe de lo que acontece en Ecuador, país que está pues la democracia pendiendo de un hilo. Lógicamente por los malos gobiernos, malos políticos, por la corrupción, la droga, el sicariato y todo lo que está pudriendo al Ecuador. Es terrible. Como todos conocen, amigos televidentes, el presidente Guillermo Lasso hace muy pocas horas decretó la muerte cruzada, que significa eliminar la Asamblea Nacional, eliminarla por este periodo que quedaba 6 meses para que continúen los asambleístas, pues ahora ya se fueron todos a su casa. En 6 meses el presidente tiene que también convocar a elecciones y también luego él irse a su casita, porque es lamentable. También el presidente Guillermo Lasso cometió errores muy graves, no escuchar al pueblo ecuatoriano de sus necesidades. Y sobre todo el peor error que cometió fue haberse aliado con la corrupción viva llamada Rafael Correa Delgado. Aquel corrupto que tiene orden de prisión y que está refugiado en Bélgica y también se da su paseo por México, por Honduras, en donde es asesor de los presidentes corruptos también de Honduras, de la presidenta de Honduras y de el presidente de México. Entre corruptos se conocen, entre corruptos andan juntos. Pero este corrupto quiere llegar nuevamente al poder. Ya tiene candidatos, está moviendo las fichas, pues él lo que quiso es sacarlo a como dé lugar a Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque Guillermo Lasso ya al principio pactó, lógicamente, con Correa, pero ya en el último tiempo se quiso salir de esa mafia y le costó caro. Le costó el puesto prácticamente al presidente Guillermo Lasso. Como dice el refrán, con la mafia no te metas. La mafia corrupta es la más peligrosa de la humanidad. Y hay el peligroso más grande de este planeta llamado Rafael Correa Delgado. Afortunadamente el pueblo ecuatoriano día a día está madurando políticamente y en todo sentido. Pese a la situación que atraviesa muy grave actualmente el Ecuador, la ciudad o todas las ciudades del Ecuador lucen un poco tranquilas, no hay movimientos que llamen la atención o que provoquen incidentes, ¿no? La gente está muy tranquila, ha madurado, pues simplemente evitando y cercándole el paso a este Rafael Correa. Qué bueno por el pueblo ecuatoriano que mantenga las cosas en calma, porque los disturbios, las manifestaciones, los incidentes no traen consecuencias buenas. Hay que llevarlo todo con paz, con tranquilidad, y así se entiende y se puede solucionar las cosas. Lo importante, importantísimo mensaje para los ecuatorianos es de que por favor, sepan elegir al nuevo presidente de la República. Sepan elegir, sepan escoger. Ya, como lo dijimos en un informe anterior, ya está ahí, pues, están husmeando, están ahí como desesperados, como hienas. Está este señor Fernando Villavicencio, que es una persona que no se sabe si va para la derecha, para la izquierda, para arriba o para abajo. Él va donde el dinero está y donde puede sacar provecho. Y también está el otro candidato del correísmo que se llama Pavel Muñoz. Pavel Muñoz actualmente cumple también las funciones de alcalde de la ciudad de Quito, de la capital de los ecuatorianos, pero Correa lo piensa sacar de ahí, ponerlo de candidato, y pues ellos lo que quieren es coger nuevamente el poder. El propósito fundamental de Correa es agarrar nuevamente el poder. ¿Con qué objetivo?
eliminar la orden de captura que tiene él, la orden de captura, la orden de prisión que tiene Rafael Correa. Quedar en libertad absoluta, apoderarse totalmente de todas las instancias del Ecuador, como lo hizo ya en el pasado. Robar más de lo que robó, es decir, ir a recoger más dinero de lo que hay. Ya se llevó millones y millones de dólares este señor Rafael Correa Delgado. Esa es la función y la meta. Nosotros les habíamos comentado que incluso pues la bancada del correísmo pues está insistiendo a que la Corte Constitucional del Ecuador deje sin efecto la muerte cruzada que puso en vigencia el presidente Guillermo Lasso y que disolvió la Asamblea del Ecuador. Están ellos buscando eso. Ellos quieren volver al Congreso a seguir cobrando, ¿no? Porque ese dinero no lo van a ganar en ninguna parte. Sobre eso queremos dialogar y nos va a explicar mucho mejor compañero periodista con quien también tuve el gusto de trabajar por muchos años, y es una persona que cubrió el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, hizo cobertura periodística ahí por muchísimos años y se conoce el teje y el maneje de las cosas como son, ¿no? Pero reales y formales. Me refiero a mi compañero Javier Pérez, el famoso Chinito. Chinito, cuéntanos, ¿cómo es este embrollo? ¿Se mantiene o se quita la muerte cruzada? Un saludo fraterno a los hermanos ecuatorianos que residen en los Estados Unidos. Este miércoles 17 de mayo del 2023 quedará marcado en los libros de la historia de nuestro querido Ecuador. Es que este día se vivió una situación inédita en los anales de la historia, primordialmente desde 1978, en que el país retornó al cauce democrático tras vivir una época de dictaduras civiles y militares. Cuando el país era testigo de un juicio político al presidente de la República, enmarcado en la Constitución de la República y autorizado por la Corte Constitucional, fuimos sorprendidos con un recurso constitucional denominado coloquialmente como la muerte cruzada, que no es otra cosa que el cese de funciones al primer poder del Estado, como lo es la Asamblea Nacional, y el llamado a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. El pueblo ecuatoriano había estado expectante durante los últimos 4 meses de las imputaciones que varios asambleístas ya habían hecho en contra del presidente Guillermo Lasso, y se esperaba que el martes 16 de marzo del 2023 el jefe de Estado responda y desvirtúe esas acusaciones, y esto no ocurrió. El mandatario acudió a la Asamblea Nacional y ocupó tan solo 52 minutos de las 3 horas que le otorga la ley para su defensa. En ese lapso ocupó apenas 20 minutos para defenderse y atacar a sus interpelantes. Todo esto transcurrió en un ambiente de paz y tranquilidad. En ningún momento se había alterado el orden y la paz social. Es más, Lasso ocupó unos 30 minutos para exponer y adelantar su informe a la nación. Luego de esto, junto a sus ministros y miembros de su gobierno, se retiró del recinto legislativo y los asambleístas continuaron en la sesión. Mas, sin embargo, y para sorpresa de todos, a las 5 de la mañana de este miércoles, los trabajadores de limpieza y los periodistas de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional denunciaban que habían sido impedidos por la policía y el ejército de ingresar a sus lugares de trabajo. 2 horas más tarde, el propio presidente Lasso, en cadena nacional, anunciaba al país su decisión de terminar con el periodo por el cual fueron electos 137 asambleístas, denunciaban que habían sido impedidos por la policía y el ejército de ingresar a su lugar de trabajo. 2 horas más tarde, el propio presidente Lasso, en cadena nacional, anunciaba al país su decisión de terminar con el periodo para el cual fueron electos 137 asambleístas. Luego de esto, junto a sus ministros y miembros de su gobierno, se retiró del recinto legislativo y los asambleístas continuaron en la sesión. Mas, sin embargo, y para sorpresa de todos, a las 5 de la mañana de este miércoles, los trabajadores de limpieza y los periodistas de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional
denunciaban que habían sido impedidos por la policía y el ejército de ingresar a su lugar de trabajo. 2 horas más tarde, el propio presidente Lasso, en cadena nacional, anunciaba al país su decisión de terminar con el periodo para el cual fueron electos 137 asambleístas y pedía que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones generales. A decir de un ecuatoriano de a pie, les agarró con los calzones abajo. Transcurrido el día, poco a poco fueron pronunciándose los diversos sectores sociales, laborales, políticos, gremios y la comunidad en general. La más grande organización indígena como no es la CONAIE anunció que sus bases se declaraban en asamblea permanente. La Unión Nacional de Educadores de igual manera. Los más radicales, digamos así, fueron los trabajadores, aglutinados en distintas organizaciones, quienes sí hicieron un llamado al pueblo a salir a las calles. Ahora habrá que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pues ya comenzó a recibir las demandas de inconstitucionalidad que plantean varios sectores por considerar que el país no está inmerso en las causales para que se convoque a una muerte cruzada. La experiencia que se vivió en estos días realmente ha sido expectante. El país ya vivió en octubre del 2019, como en junio del 2022, con los denominados levantamientos indígenas. Esa es ahora la gran preocupación. ¿Qué mismo va a ocurrir? Esa es la preocupación que invade a los ecuatorianos. Esperemos que la sensatez y el razonamiento acompañen a los actores políticos y el Ecuador vuelva a ser esa isla de paz que todos añoramos. Desde Ecuador les saluda Javier Pérez, periodista. Javier, excelente, excelente tu explicación y nos quedan las cosas un poquito más claras. Ahora esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional del Ecuador. Yo creo que por sanidad y por el pueblo ecuatoriano, yo creo que la Corte Constitucional del Ecuador debe dar paso justamente a la muerte cruzada. No puede permitir la Corte Constitucional permitir que regresen esos ineptos, corruptos de asambleístas. Por favor, ya han destruido al Ecuador por muchos años. Es suficiente. El pueblo ya no aguanta más. Así que esperemos de que la decisión sea apegada también a la Constitución de la República y que también sea apegada a los derechos de cada ecuatoriano, porque cada ecuatoriano tiene derecho a vivir en paz, en tranquilidad y tener servicios que realmente valgan la pena. Y lógicamente se va estos corruptos asambleístas y tiene que irse también el presidente Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, quien decepcionó al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano confió demasiado cuando él fue candidato a la presidencia. Confió, creyó que iba a ser el salvador de los ecuatorianos. Pero lamentablemente las cosas no fueron así. Decepcionó totalmente porque no tenía nada, no tiene conocimiento absoluto de lo que es dirigir un país. Es como que si en este momento a mí me embarcaran en una nave y me mandaran a la luna como astronauta, sin conocimiento, sin preparación. Ahí están los fracasos. Y los pueblos no están para experimentar. Esperemos de que en esta ocasión, insisto en cada programa, insisto esto, de que el pueblo ecuatoriano no se vuelva a equivocar. Por favor, sepan elegir a personas idóneas, adecuadas. En el Ecuador hay personas muy inteligentes, muy capaces como para dirigir al país. Lo que pasa es de que esa gente no está metida en ese círculo de corrupción, por eso no los dejan avanzar.
pero deben salir de ahí y el pueblo ecuatoriano deben apoyarlos a ese tipo de personas. Personas capaces y honestas sobre todo, que hay muchísimas en el Ecuador. También queremos conocer y tenemos como invitada en el programa a otra gran periodista, a quien yo quiero mucho, una persona que yo estimo bastante, con quien he compartido por muchos años la profesión también allá en Ecuador. Me refiero a Martita Yungán. Martita, cuéntame un poco desde tu perspectiva como periodista, como una periodista que eres de calidad, cuéntame la situación del Ecuador. Les envío desde Ecuador un especial saludo a toda la teleaudiencia de este prestigioso programa conducido por nuestro compatriota Ramiro Valdivieso. Quiero decirles que Ecuador está viviendo desde ayer martes 16 de mayo momentos históricos, pues la decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso, de ir a la muerte cruzada como respuesta al juicio político que se tramitaba en su contra en la Asamblea Nacional, ha tomado por sorpresa al pueblo ecuatoriano, al ciudadano de a pie, no a los políticos, que seguro lo tienen todo fríamente calculado. Y digo sorpresa porque es un hecho inédito, ya que esta facultad otorga al presidente de la República la Carta Magna que fue aprobada en 2008. Como no puede ser de otra manera, esta decisión del presidente Lasso tiene muchísimas lecturas de todos los sectores y actores políticos, cada uno defendiendo sus posiciones, sus convicciones y sus intereses. Durante este día, desde las 7 de la mañana, que en cadena nacional el mandatario ecuatoriano anunció que ha firmado el decreto para ir a la muerte cruzada, apenas he escuchado pronunciamientos del pueblo. Muchos solo saben que los asambleístas se van a su casa y que se elegirá un nuevo mandatario. Veo estos momentos cruciales frente a otros momentos históricos, una desidia, quizá hasta un quemeimportismo de la gente. Y eso es muy grave aún. Advierto que el pueblo quiere paz, tranquilidad, trabajo, seriedad, compromiso de todos los poderes del Estado para juntos hacer de nuestro Ecuador el país que siempre anhelamos, un país próspero y unido. Esta es mi percepción del momento, pues apenas han pasado 13 horas desde el anuncio. Veremos cómo evoluciona este proceso. Bien, respetamos lógicamente las opiniones tanto de Javier Pérez como de Martita Yungán. Gracias a ustedes, compañeros, colegas periodistas, por esos criterios, esas opiniones. Y muchos de nuestros televidentes se van a preguntar el por qué estamos pidiendo en este programa la opinión periodística y no le pedimos a los políticos la opinión de ellos. Bueno, señores, es sencilla la respuesta, ¿no? Porque ya no hay prácticamente políticos, lo que hay es miserables corruptos. Entonces cada quien va a hablar a su acomodo. Ya las frases que ellos utilizan me las sé de memoria, y no de ahora, por muchísimos años. Por muchísimos años ya me las sé de memoria lo que ellos dicen, lo que mienten y remienten, que hasta tanta mentira dicen que ellos mismos se creen o creen que es verdad. Prefiero consultar a personas inteligentes, capaces, personas con experiencia, como mis colegas periodistas con quienes he tenido el gusto también de trabajar y quien conozco su trayectoria y sé las fuentes que han cubierto o han dado cobertura. Importante, gracias Javier, Chinito, gracias a Martita Yungán por esas importantes opiniones y hemos aprendido algo más también acá. A ustedes amigos, vamos a regresar en breve con ustedes, pero quiero recordarles que deben suscribirse
a nuestro canal de YouTube, a quienes nos siguen en las redes sociales también. Quienes nos siguen en las redes sociales son sobre todo gente de Centroamérica, gente de México, gente de Ecuador, nos han escrito de Honduras, nos han escrito de El Salvador. Gracias a todos esos amigos que nos siguen a nosotros, y gracias también por su apoyo. Y por favor, denle un like y también suscríbase en la campanita para que reciban nuestras notificaciones, para que puedan ustedes estar al tanto de lo que sucede. Luego también hablaremos de otros temas también. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, amigos. Porque aquí siempre usted va a encontrar la verdad, pero una verdad que la hablamos así de claro. Ramiro Valdivieso Lerux, ganador de 3 premios Emmy y 4 premios al talento latino.